Bueno, he dicho que cuando ¿sí? Cuando se realiza esta biopsia, ¿sí? Lo que aspirar una porción muy pequeña, una porción diminuta de tejido, ¿sí? Para estudiar lo que es la citología, ¿no? del tejido. ¿Sí? Eh, Algo a tener en cuenta, la biopsia es una técnica sencilla, ¿sí? A veces operatoria, porque se realiza con anestesia. ¿Sí? Este tipo también de movimientos tiene la ventaja, ¿sí? Que tiene mayor aceptación por parte de la atención. ¿Sí? También otra de las ventajas de este tipo de procedimiento, ¿sí? Es que hay menor riesgo, ¿sí? De retraso en lo que es la cicatrización. ¿Sí? El diagnóstico es preciso y rápido, ¿sí? Y bueno, como a nivel institucional, ¿sí? Es un punto adecuado porque es un procedimiento bajo. ¿Sí? También otra biopsia es una biopsia abierta de extensión y de incisión. ¿Sí? Este tratamiento también lo pueden encontrar en la bibliografía como tumorectomía, ¿sí? Porque es un procedimiento, como dije anteriormente, quirúrgico, donde se extrae la totalidad o parte, ¿sí? ¿sí? Y lo que se hace es examinar también para ya eh, eh, para determinar en realidad si esta masa presenta algún tipo de complicaciones o si ese tipo de tumor es maligno o no. ¿Sí? ¿Cuáles son, obviamente, las cuestiones a tener en cuenta en el momento de la biopsia? Si bien nosotros no lo realizamos, muchas veces lo que hacemos es asistir. ¿Sí? Por eso es que cuando realizan este tipo de estirpa por completo las lesiones, a no ser de que ser eliminada de manera definitiva, ¿sí? Eh, Obviamente que también la de la biopsia debe realizarse de una manera que no comprometa lo que es la recesión ni la obstrucción. Esto obviamente se debe tener en cuenta para miembros y los órganos, ¿no? De biopsia se debe realizar con el mismo mínimo de afectación posible de lo que es el tejido normal para afectar lo que es la región tisular. ¿Sí? La muestra que a partir de la biopsia, ya sea por aguja o por ejemplo, ¿sí? Debe ser del tejido que sospecha que presenta alguna, ¿sí? Y obviamente que esta biopsia va a estar a cargo del informe, ¿sí? Del médico patólogo. Cuando se realiza una biopsia del cuello, tanto el sujeto de atención como el, obviamente que deben estar preparados para cualquier complicación que pueda llegar a surgir. ¿Sí? Cuando hablamos de lo que es la cirugía, es la estadificación ¿sí? Cuando hacemos referencia a lo que es estadificación, esto va a describir lo que es la gravedad del cáncer, ¿sí? Que padece el sujeto de atención. Esto incluye lo que es el tamaño, ¿sí? O en la del tumor original, ¿sí? Cuando hablamos de tumor original, tumor primario, ¿sí? Y si el cáncer en diferentes órganos o no. Cuando hablamos de diseminación, hablando de metástasis. ¿Sí? Los sólidos, ¿sí? Se clasifican de acuerdo es la neoplasia primaria, es decir, al tumor primario, el originario. ¿Sí? Se clasifican con la presencia de lo que son ganglios metastáticos, ¿sí? Y si obviamente presenta en otros órganos. ¿Sí? Tumor primario, ¿sí? Por ejemplo, lo que se trata de determinar es que si hay evidencia, obviamente, de este tumor,
¿sí? Si el carcinoma es in situ, es decir, células anormales están presentes, pero que no han diseminado a los diferentes tejidos, aunque si no es cáncer puede convertirse en, algunas veces se llama cáncer preinvasor. ¿Sí? Con respecto a lo que son los ganglios linfáticos, ¿sí? No existe complicación de los ganglios, ¿sí? Lo que se evalúa acá es complicación de los ganglios linfáticos, es decir, la cantidad de números, ¿sí? Y la localización de estos ganglios, ¿sí? Y obviamente también lo que se evalúa es que si el sujeto de atención metástasis, ¿sí? La extensión de lo que es la neoplasia en estos niños se combinan, es decir, se clasifican en diferentes estadios 1 o 4, ¿sí? Y esta clasificación se utiliza para determinar o predecir de alguna manera la tasa de diferencia del sujeto de atención, ¿sí? Es decir, en la etapa 0, obviamente, inicial está presente solo en lo que es la capa de la célula, ¿no? En la etapa 1, 2 y 3, los números más altos indican enfermedades más serias, ¿sí? Tamaño mayor del tumor, incluso si el sujeto de atención presenta el cáncer, ¿sí? O Profe, si también... disculpe, dicen compañeros que están esperando que lo... Bueno, decía que tanto en la etapa 1, 2 y 3, obviamente que a medida que estos estadios, ¿sí? Indican que la enfermedad es extensa, ¿sí? Que el tamaño mayor del tumor o lo que es la diseminación, es decir, metástasis del cáncer, ¿sí? Hacia otros eh, órganos vecinos, de alguna manera, ¿sí? Vecinos al tumor primario. ¿Sí? Lo que es la etapa 4, esto va a determinar que el cáncer metástasis hacia otros órganos, ¿sí? El sistema se revisa con regularidad y se va a reajustar las mejoras, ¿sí? El comportamiento de este paciente al organismo o al órgano que ha afectado, y los cambios terapéuticos, ¿sí? Se van a clasificar solo en el momento de la presentación, ¿sí? Y a veces en lo que son los análisis patológicos, ¿sí? Hay las clasificaciones por estadio, hay una clasificación clínica, clasificación patológica y clasificación al tratamiento, ¿no? Ahora vamos a ver el tratamiento, sobre todo el quirúrgico, ¿sí? La clasificación clínica es lo que es la evidencia clínica, incluida obviamente pruebas radiológicas, ¿sí? Y hallazgos quirúrgicos, así como toda la información que pueda llegar a estar disponible ante el tratamiento, ¿sí? La clasificación incluye diferentes que están proporcionados por lo que es la valoración patológica que se extirpó, ¿sí? Así como el estadio preoperatorio en cuanto a lo que es la diseminación, es en cuanto a la metástasis, ¿sí? Y lo que es la acción tras el tratamiento, ¿sí? Se utiliza después de lo que es un intervalo libre de la enfermedad, cuando se planea una nueva fase terapéutica. Esto se combina entre el estadio primario que presenta el sujeto de atención, ¿sí? Hay una terapia, ¿sí? Combinada o terapia adyuvante, ¿sí? Que es un tratamiento para el cáncer que se administra después del tratamiento primario, y esto se utiliza, ¿sí? Para disminuir el que vuelva, obviamente, a padecer cáncer, ¿no? Esta terapia puede incluir la quimioterapia, radioterapia, terapia con hormonas, ¿sí? O terapia biológica, ¿sí?
Cuando hablamos de la cirugía en el tratamiento primario, sí estamos haciendo referencia que en la mayoría de los casos la extirpación quirúrgica del tumor lleva consigo lo que es la resección mismo en bloque, junto obviamente con los ganglios linfáticos drenan, ¿sí? Esto de procesos, ¿sí? Lo que se hace es, por ejemplo, extirpar, que es una cirugía de mama, se hacen extirpaciones radicales de la mama y del pectoral mayor, con incisión en lo que son los bloques, ¿sí? De lo que pasa, de la parte del recto abdomen, ¿sí? Obviamente del músculo del subescapular, del dorsal y del redondo mayor. Este tipo de técnicas, ¿sí? Es decir, trata de reducir, ¿sí? Lo que es recidiva local, es decir, que vuelva el cáncer, ¿sí? Se reduce en un 60% aproximadamente, ¿sí? La cirugía amplia, ¿sí? Fue reemplazada por lo que es la radio controlar la enfermedad local y regional, ¿sí? Dentro de lo que son los diferentes tipos de lesiones, ¿sí? Que pueden llegar a provocar, hay unas lesiones benignas, es decir, que el tratamiento quirúrgico de estas lesiones centran en extirpar la menor cantidad posible de tejido, resolver este trastorno, ¿sí? Y que deje al sujeto de atención en condiciones normales, ¿sí? Por el contrario, en el caso del cáncer, obviamente, se trata de sacar la mayor cantidad posible de tejido afectado o parcialmente afectado, ¿sí? Es decir, podría llegar a verse afectado los tumores malignos, ¿sí? De esta manera lo que se hace es intentar mantener lo que es la función normal del resto. Por ejemplo, en lo que son las intervenciones de vasculitis, ¿sí? Se extirpa parte del intestino, ¿sí? Mientras que en el cáncer de colon se extirpa todo, ¿sí? Cuando les dije que otro tema es la terapia múltiple, ¿sí? Esa para la mayoría de los tumores sólidos, de no extirpar los ganglios linfáticos regionales, marcar por completo lo que es el tumor primario durante la intervención, representa la principal causa evitable recidiva, ¿sí? Por ejemplo, la radioquimioterapia constituyen una poderosa respuesta el cáncer, ¿no? Sin embargo, el uso de ambos tratamientos no puede compensar los efectos de lo que es una cirugía insuficiente. Es por eso que esta terapia, como lo nombré anteriormente, esta múltiple, se convirtió en la manera de abordar más, ¿sí? Por muchos tumores sólidos, ¿sí? Hoy en día, es decir, actualmente, se llevan a cabo numerosos ensayos clínicos para determinar la mejor manera de combinar la cirugía. Entre esos, obviamente, está la quimioterapia, pero sin embargo, lo que es a la hora de concebir protocolos de investigación, es importante recordar la función, ¿sí? A lo que es la curación del cáncer, cada una de las formas de la terapia, ¿sí? Con respecto a que son las urgencias quirúrgicas, ¿sí? Obviamente que el equipo de salud se enfrenta a situaciones urgentes en relación al paciente oncológico, ¿sí? Las que producen los tumores sólidos son diferentes de las derivadas de neoplasias, obviamente hematológicas, ¿sí? Por ejemplo, las urgencias oncológicas son pacientes con linfoma o leucemia, ¿sí? Estos tipos de sujeto de atención presentan a menudo problemas que están relacionados con la neutropenia, ¿sí? La neutropenia prolongada va de cierta manera al sujeto de atención
situación de riesgo, obviamente, de sepsis, a partir de mínimas lesiones, ¿sí? Inflamatorios, perirectales, pueden evolucionar a lo que son abscesos, mientras los pacientes continúan con esta leucopenia, ¿no? Los sujetos de atención que presentan neutropenia, ¿sí? Pueden llegar a presentar o a desarrollar cistitis, colecistitis e incluso diverticulitis, ¿sí? Entre lo que son las oncológicas, ¿sí? Se encuentran lo que son las obstrucciones urinarias agudas, las con el aumento que es de la presión intracraneal, ¿sí? Las parálisis que están derivadas de tumores medulares, hemorragias gastrointestinales agudas y que requieren intervención endoscópica o quirúrgica de urgencia, ¿sí? Las urgencias oncológicas precisan que obviamente tratamiento, por ejemplo, en lo que son oncológicos que presentan obstrucción intestinal, las adherencias son las causas más comunes de estas obstrucciones. Los sujetos de atención que presentan hemoptisis masiva, ¿sí? ¿Qué es la hemoptisis? Hola. ¿Qué dijo? Hemoptisis. Hemo es de sangre. Tos con sangre. ¿Cómo? Tos con sangre. Sí. Es una producción, puede ser sanguinolenta o activa, ¿sí? A través de lo que es las vías, ¿sí? Este tipo de hemoptisis masiva en pacientes con cáncer de pulmón, y hay que realizar un diagnóstico diferencial. Observarse lo que es tuberculosis pulmonar, también se pueden dar en lo que son infecciones fúngicas, es decir, infecciones por hongos, abscesos pulmonares, ¿sí? Entonces, una cuestión a tener en cuenta es que deben evitarse si la aspiración es más hacia el pulmón sano, ¿sí? Todo lo que es la obstrucción de vías aéreas, ¿sí? Ahí en sí nosotros vamos a poder observar el ruido adventicio, que es el estridor, ¿sí? Entonces, si el estridor, hay que sospechar de la presencia de un tumor en lo que es la tráquea, ¿sí? También existe lo que es una parálisis en lo que son las cuerdas vocales, estenosis, es decir, que la vía aérea, ¿sí? Se vea reducida y que requiera atención inmediata, ¿sí? En sujetos que presentan una ruptura arterial, es decir, que cuando la exposición crónica de las arterias en lo que es una herida abierta, va al riesgo de una rotura espontánea, ¿sí? El riesgo de una complicación, obviamente que es grave, ¿no? Se incrementa en lo que son en casos que están irradiados previamente o en heridas contaminadas, ¿sí? Por ejemplo, por la saliva o por una fístula, ¿sí? Bueno, de las cuestiones a tener en cuenta en la fase preoperatoria es obviamente valorar y confirmar el estado físico, ¿sí? Del sujeto de atención para la enfermedad, obviamente con los estudios van a tener que determinar lo que es el terapéutico, si va a ser curativo o paliativo. Obviamente se determina también lo que es terapéutico y como todo operatoria, obviamente es obtener el consentimiento informado, ¿sí? Con respecto a lo que es posoperatorio, ¿sí? Los segundos, ¿sí? Son más frecuentes los pacientes que ya están de cáncer, por ejemplo, de mama, de colon, ¿sí? De cuello y pulmón, ¿sí?
la frecuencia de visitar, frecuencia en realidad de lo que son las visitas tiene que ser, ¿sí?, al riesgo de recidiva. Y se debe prestar atención a las localidades susceptibles de tratamiento, ¿no? ¿Alguna duda hasta acá? No. No, profe. Profe, yo tengo una duda. Vio cuál lo primero hablando de la estadificación de los Sí. tumores. O sea que cuando ya en el 4 usted dijo que bueno, que ya empieza a ser más extenso, digamos. Sí. Ahí nosotros este cáncer hizo metástasis, ya con solo ver Cuando- ese grado de estadificación. Claro. Es decir, que cuando ya está determinado que el paciente en sujeto de atención se encuentra en estadio 4, Sí. ¿sí? El cáncer se diseminó Sí. o produjo a otros órganos. Entonces, Ah, obviamente, el oncólogo, el médico especialista en pacientes oncológicos, va a determinar cuál va a ser el tratamiento, sí, ¿sí? Si va a ser quirúrgico, obviamente con estas terapias paralelo, que es radioterapia o quimio, sí. y obviamente va a evaluar cuál va a ser el objetivo, obviamente, de este tratamiento quirúrgico. Si va a ser, el tratamiento va a ser curativo o paliativo. Paliativo, o sea, ya cuando es paliativo directamente ya no van a hacer cirugías, o sea, va a ser lo que se No, dice Es un cáncer. paliativo. Por ahí lo que es este procedimiento quirúrgico paliativo, pero en esta situación, o sea, se clasifica o se denomina paliativo como para, obviamente no para curar, sino para evitar, ¿sí?, de que se siga Ajá. Ah, listo. Listo, Mi mamá, en ese estadio. listo, profe. mi mamá tuvo un cáncer de útero, profe, que no se colpo.